Es una interesada. Eso decía la mamá de mi esposo, Diane, a todo el que quisiera escucharla durante las semanas previas a nuestra boda. Su voz cargaba ese tipo de desprecio que solo tienen las personas que creen conocer tus intenciones y tu carácter sin saber realmente nada de ti. Todo, solo porque mi prometido, su hijo, Michael, venía de una familia de clase trabajadora, y aparentemente yo no. Ella se veía a sí misma como la protectora de la familia, la única capaz de ver más allá y descubrir mi supuesto plan calculado para aprovecharme de su hijo, de su potencial, de sus contactos o de cualquier otra historia que se inventara para justificar su rechazo hacia mí. El papá de Michael, Richard, simplemente seguía la corriente, sin mostrar mucho pensamiento propio. Cada vez que hablaba con su hijo, soltaba comentarios como: «Este tipo de mujeres siempre saben lo que hacen, hijo. Estás cometiendo un error». Los 3 hermanos de Michael, 2 hombres y una mujer, se alinearon con su madre, sin molestarse en conocerme ni en preguntarle directamente a Michael sobre nuestra relación o nuestro futuro. Todos juntos formaron una muralla familiar, convencidos de que yo era una impostora, interesada, calculadora, y no lo suficientemente buena para su preciado miembro de la familia. Así que, cuando enviamos las invitaciones de boda, sencillas, elegantes, para una ceremonia íntima en un lugar hermoso, ninguno de ellos respondió que asistiría. Nadie. Su madre, en cambio, envió de vuelta la tarjeta con una nota que decía: «No participaremos en ver cómo nuestro hijo arruina su vida». Probablemente, la respuesta más dramática que he visto ante una invitación de boda. Los hermanos de Michael ni siquiera respondieron, dejando un silencio incómodo que pesaba sobre él como una sombra. 2 días antes de la boda, su padre lo llamó para decirle que aún estaba a tiempo de arrepentirse, que todavía podía salvarse. Así que nos casamos solos, rodeados únicamente de mi familia y unos cuantos amigos cercanos. Nadie de la familia de Michael asistió. Su ausencia fue dolorosamente evidente y pareció confirmar la narrativa que ellos habían inventado, que nuestro matrimonio era ilegítimo, problemático o indigno de celebrarse. Pero después, cuando ya íbamos los 2 en la limusina rumbo al hotel, tomé la mano de Michael y le susurré algo que cambiaría por completo su visión de nuestra relación, de nuestro futuro y del enorme error de juicio de su familia. ¿Listo para mudarte a mi mansión? Espero que a tu familia le guste su parque de casas rodantes. La expresión de Michael fue una mezcla de confusión y comprensión progresiva. Se dio cuenta de que, tal vez, yo había omitido un pequeño detalle sobre mi situación financiera durante nuestro noviazgo. Mi nombre es Catherine Rix, tengo 37 años, y he vivido lo suficiente para entender que las personas que más te juzgan son las que menos saben de ti. Vengo de un entorno, digamos, complicado. Mi padre fue un capitalista de riesgo que construyó una fortuna considerable antes de morir cuando yo tenía 18 años. Mi madre, por su parte, provenía de una familia de viejo dinero de la costa este. Eso significó que crecí con recursos económicos, pero también en un ambiente donde el dinero se consideraba algo de lo que no se debía hablar, algo casi vergonzoso. En mi familia, se esperaba que desarrollaras tus propias habilidades, no que dependieras de la herencia. Mi padre me inculcó una filosofía sobre la riqueza que marcó mi vida. La riqueza solo es real si sabes cómo crearla. Me dijo una vez, cuando yo tenía 16 años y le pregunté sobre herencias: cualquiera puede heredar dinero. Lo que importa es si puedes construir algo tú mismo, si sabes generar valor y tomar decisiones inteligentes, independientemente de lo que te haya dejado. Así que, cuando él murió y heredé aproximadamente $8 millones, entre inversiones, bienes raíces y otros activos, tomé una decisión clara: no iba a vivir de eso. Iba a usarlo como capital semilla para crear mi propio imperio. Pasé mis 20 años trabajando como consultora en una gran firma, aprendiendo sobre operaciones empresariales, análisis financiero, estrategia y reestructuración organizacional. Aprendí de algunas de las mentes más brillantes del mundo de los negocios. Aprendí a detectar oportunidades, a identificar activos subvalorados, a entender dónde podía generarse valor con una intervención inteligente. A los 30 años ya había acumulado unos $3 millones por mi trabajo y mis inversiones personales. Y a los 35, compré mi primer gran proyecto inmobiliario, una antigua fábrica textil en Carolina del Norte que había estado abandonada por 15 años. Pasé 2 años renovando el edificio de forma sistemática, transformándolo en un desarrollo de uso mixto con departamentos de lujo, locales comerciales y oficinas de alto nivel para empresas creativas y tecnológicas.
El proyecto fue un éxito rotundo. La propiedad, que había comprado por $1.2 millones, llegó a valer cerca de 24 millones en apenas 6 años. Aproveché ese éxito para comprar más propiedades, 3 fábricas antiguas en distintas ciudades, un resort de lujo en las montañas y varios proyectos comerciales en zonas urbanas emergentes. Para cuando conocí a Michael, ya tenía un patrimonio neto de aproximadamente 87 millones de dólares. Era dueña de 8 propiedades con un valor combinado de alrededor de 180 millones, además de un portafolio de inversiones de unos 45 millones. Mis negocios generaban cerca de 12 millones de dólares al año en ingresos. Pero no parecía una mujer rica, al menos no en el sentido típico. No vestía exclusivamente con ropa de diseñador. Manejaba un coche bonito pero nada ostentoso, un Range Rover práctico, no un Ferrari. Vivía en una casa hermosa, pero discreta. Evitaba a propósito los signos visibles de riqueza que anunciaran mi situación financiera al mundo. Parte de eso era algo práctico. No quería las complicaciones que vienen con ser obviamente rica, las solicitudes de préstamos, la gente que de pronto reaparece con planes y peticiones. Pero también era algo filosófico. Mi padre me había enseñado que la verdadera riqueza se demuestra con capacidad e inteligencia, no con consumo ni ostentación. Conocí a Michael en un evento benéfico donde yo formaba parte del comité organizador. Él trabajaba como electricista, tenía su propio negocio. Era hábil, orgulloso de su trabajo y genuinamente bueno en lo que hacía. Era inteligente, curioso, amable y sin pretensiones. No tenía idea de cuán rica era yo. Y yo no se lo dije. Salimos 8 meses antes de que me diera cuenta de que me estaba enamorando de él. Salimos 14 meses antes de que me pidiera matrimonio. Y le dije que sí, sin haberle contado jamás sobre mi situación económica. ¿Por qué? En parte porque quería saber si me amaba por quien soy, no por lo que tengo. En parte porque quería probar si, al saber la verdad, sería resentido o interesado. Y también porque disfrutaba la libertad de una relación donde el dinero no era un tema. Donde él me veía como su igual. Donde éramos solo 2 personas construyendo algo juntas. No una mujer rica y un hombre de clase trabajadora atrapados en dinámicas financieras complicadas. El problema era que la familia de Michael no lo veía así. Ellos interpretaban mi estilo de vida sencillo y mi falta de signos de riqueza como una prueba de que era calculadora. Creían que me hacía pasar por alguien menos exitosa o menos adinerada que Michael para parecer más accesible y no despertar sospechas. Según ellos, yo estaba llevando a cabo una estafa. Diane, su madre, incluso se puso a investigar en Internet, revisando mis redes sociales y sacando conclusiones con información mínima. Al parecer, decidió que yo venía de una familia trabajadora, que me hacía pasar por ordinaria, y que estaba manipulando a su hijo para casarme con él. Cuando Michael les dijo que estábamos comprometidos, su madre reaccionó con furia. Ella no tiene nada, le dijo, según lo que él me contó. Seguramente va a esperar que tú la mantengas. Estás arruinando tu vida. Michael trató de defenderme, pero su familia estaba unida en su juicio. Decidieron colectivamente boicotear la boda. Rechazaron participar en lo que consideraban el gran error de su hijo. El boicot lo destrozó más de lo que imaginaba. Amaba a su familia. Quería su bendición. Quería que me aceptaran. Pero se negaron. Y esa negativa se reflejaba en su rostro cada vez que se acercaba el día de la boda. Así que tomé una decisión. No le diría nada sobre mi riqueza antes de casarnos. Dejaría que la boda ocurriera, incluso con la ausencia de su familia. Y después, se lo mostraría. A él y a ellos. La boda fue hermosa, pequeña, íntima, con unas 50 personas, mi familia, el mejor amigo de Michael y su pareja, algunos colegas de mis proyectos, y amigos cercanos. La ausencia de su familia era evidente y dolía, pero seguimos adelante. Durante la recepción, después de la ceremonia, me levanté e hice un pequeño brindis. Agradecí a todos por acompañarnos. Hablé del amor, del compromiso y de construir un futuro con alguien a quien realmente amas. Comenté lo curioso que es como algunas personas juzgan a otras con información incompleta, y como esos juicios suelen decir más sobre quien juzga que sobre la persona juzgada. Después, ya en la limusina rumbo al hotel, le conté a Michael la verdad. Le hablé de mi origen, de mi herencia, de mis proyectos inmobiliarios, de mis inversiones, de mi patrimonio. Le expliqué que tenía una mansión valuada en unos 8 millones de dólares, además de una docena de propiedades más.
Le conté que había acumulado alrededor de 87 millones de dólares en riqueza personal, fruto de mi trabajo y mis decisiones. La reacción de Michael fue compleja. Sí, estaba en shock, pero también dolido. Dolido porque no se lo había dicho. Dolido porque lo había dejado sentirse inseguro sobre su situación financiera comparada con la mía. Dolido porque, al no decirle la verdad, en cierto modo lo había engañado por omisión. ¿Por qué no me lo dijiste?, me preguntó, con una mezcla de enojo y tristeza en la voz. Le expliqué mis razones. Le dije que quería saber si me amaba por quien soy, no por lo que tengo. Que quería proteger mi privacidad y poner a prueba la autenticidad de sus sentimientos. Y que también quería ver si, al conocer la verdad, su amor seguiría siendo el mismo. ¿Entonces todo esto fue una prueba?, me preguntó. Sí, le respondí. ¿Y la pasaste? Pero también disfruté genuinamente nuestra relación sin que el dinero la complicara. Me gustaba estar con alguien que me veía como su igual, que no estaba interesado en lo que podía ofrecerle económicamente, que solo quería estar conmigo. Se quedó callado un largo rato. Luego dijo: tenemos que hablar de esto con calma, cuando no estemos tan agotados ni abrumados. Al día siguiente, ya instalados en el hotel, hablamos. Michael me pidió ver documentación sobre mi patrimonio. No por desconfianza, sino porque necesitaba procesar y entender lo que había cambiado de la noche a la mañana. Le mostré las escrituras de las propiedades. Le mostré los estados de cuenta de mis inversiones. Le mostré los documentos de mis empresas. Le mostré los números que comprobaban todo lo que le había dicho. Al final de la conversación, Michael no solo estaba asimilando mi riqueza, sino también lo que esa riqueza significaba respecto al juicio de su familia. Su familia había decidido que yo era una cazafortunas bajo la suposición de que era pobre o de clase trabajadora. Pero la realidad era exactamente la contraria. Yo era mucho más rica que Michael. Toda su narrativa se había derrumbado. Cuando Michael les contó la verdad, que su esposa tenía un patrimonio cercano a los 187 millones de dólares, que poseía múltiples propiedades importantes y que provenía de una familia acomodada que ellos ni siquiera habían imaginado, la reacción fue complicada. Su madre, Diane, quien había encabezado el boicot de la boda, al principio se mostró avergonzada. Llamó a Michael para disculparse, diciendo que había malinterpretado la situación. Pero con el paso de las semanas, esa vergüenza se transformó en algo distinto: resentimiento. Resentimiento porque no los había corregido antes. Resentimiento porque los había dejado quedar en ridículo. Resentimiento porque mi silencio los había hecho parecer tontos. El padre de Michael me llamó poco después para preguntarme si podía ayudarle con los pagos de su hipoteca. Esa solicitud dejó claro que su preocupación original nunca había sido realmente el bienestar de su hijo, sino su propia situación económica. Los hermanos de Michael, que antes habían cerrado filas junto a su madre, de pronto se mostraron muy interesados en conocerme. Comenzaron a llamar, a proponer cenas familiares, a sugerir reuniones para acercarnos más. Su motivación había cambiado. Ya no buscaban proteger a Michael, sino ver qué podían obtener. Michael se encontró atrapado en medio de todo eso, entre el alivio de haber sido reivindicado y la incomodidad de ver que el rechazo de su familia se había transformado en oportunismo, no en auténtica aceptación ni arrepentimiento. Yo manejé la situación con calma y profesionalismo. Dejé claro que mi dinero no estaba disponible para ellos, que me había casado con Michael por amor, no para mantener a su familia, y que intentar acercarse a mí con fines económicos no funcionaría. Sin embargo, hice una oferta específica. Ayudaría a cada miembro de su familia una sola vez. Un apoyo económico importante por persona, ya fuera una emergencia o una meta significativa, siempre que lo pidieran con honestidad y directamente. Una sola vez. Sin apoyos continuos. Sin relaciones financieras permanentes. Sin expectativas de generosidad constante. El padre de Michael usó su ayuda para pagar la hipoteca. Su madre al principio se negó, pero después regresó y pidió ayuda para cubrir unas cuentas médicas. Esa petición, en cierto modo, fue su manera de soltar el orgullo y el resentimiento. Pagué esas facturas. Los hermanos de Michael también pidieron su parte. Uno quería ayuda con el enganche de una casa, otro, con equipo para su negocio. Les di el apoyo acordado. Y después de eso, les dejé claro que el arreglo había terminado. Nada más de dinero. Nada más de favores. Les dije que eran bienvenidos en nuestras vidas, pero solo si la relación era genuina, no transaccional. Con el tiempo, su familia fue adaptándose. Entendieron que yo no iba a desaparecer.
que realmente amaba a su hijo, que mi riqueza era real, y que no sería un recurso al que tendrían acceso permanente. Pero algo había cambiado para siempre. El boicot de nuestra boda me mostró más sobre su carácter que cualquier convivencia lenta o superficial. Me demostró que eran capaces de juzgar sin información, de resentirse sin motivos y de volverse oportunistas cuando creyeron que el dinero estaba al alcance. Michael tuvo dificultades para aceptar eso. Le costó entender que sus padres lo habían tratado mal, no por preocupación genuina, sino por una percepción equivocada sobre mi dinero. Le costó aceptar que su eventual aceptación de mí no venía de reconocer su error, sino de la esperanza de obtener algún beneficio. En cuanto a mi comentario sobre el parque de casas rodantes, merece aclararse. Lo dije como una broma amarga, una manera sarcástica de expresar mi frustración por los juicios de su familia. Pero esa frase también reveló algo sobre mí de lo que no estoy orgullosa. Me di cuenta de que yo también era capaz de despreciar a otros por su situación económica, de burlarme de su forma de vida. Esa conciencia me incomodó profundamente. Me obligó a reconocer que, pese a todo mi discurso sobre que la riqueza no define el valor de una persona, yo misma podía caer en el esnobismo y el juicio. Michael me lo señaló con suavidad. Me dijo que quizá debía tratar a su familia con más respeto del que estaba mostrando. Y tenía razón. Así que cambié. Empecé a tratarlos con amabilidad y respeto genuino, no por obligación, sino porque entendí que todas las personas merecen dignidad, sin importar su situación financiera. Aún así, la dinámica entre nosotros ya estaba definida. Yo era significativamente más rica que Michael, y mucho más rica que su familia. Y eso me daba cierto poder en la relación, un poder que, a veces, era incómodo y difícil de manejar. Eventualmente, Michael y yo compramos la mansión de la que le había hablado, una propiedad de $8 millones, con 12 habitaciones, amplios jardines, alberca y todos los lujos imaginables. Su familia fue invitada a visitarnos. Vinieron, recorrieron la casa, se quedaron maravillados y, finalmente, parecieron entender la magnitud de lo que habían malinterpretado cuando boicotearon nuestra boda. Con el tiempo, la madre de Michael terminó reconociendo, a su manera, que se había equivocado conmigo. Pensé que andabas tras el dinero de Michael, pero resulta que tú eres increíblemente exitosa por tu cuenta. Eso fue lo que me dijo su madre. Y aunque creo que era su manera de disculparse, la verdad es que el daño en nuestra relación ya estaba hecho. Desde entonces mantenemos una relación familiar cordial, pero siempre con una tensión de fondo, una especie de sombra que quedó desde aquel boicot inicial y el juicio que representó. Han pasado 6 años desde nuestra boda. Tenemos 2 hijos. Vivimos en la mansión. Michael ha reducido su carga de trabajo como electricista. Ahora solo toma proyectos pequeños que realmente le interesan. Yo sigo administrando mi portafolio inmobiliario y los distintos negocios en los que participo. De toda esta experiencia he aprendido que la riqueza complica las relaciones de formas que no se resuelven fácilmente. Crea desequilibrios de poder difíciles de manejar. Genera juicios, resentimientos y oportunismos que pueden doler más de lo que uno imagina. No me arrepiento de no haberle contado a Michael sobre mi riqueza antes de la boda. Pero sí me arrepiento de no haber manejado la revelación con más sensibilidad, pensando en cómo afectaría a él y a su relación con su familia. Me arrepiento de aquel comentario sobre el parque de casas rodantes, que dejó al descubierto mi propia capacidad para el esnobismo. Me arrepiento de haber permitido que mi frustración hacia el juicio de su familia influyera en mi comportamiento hacia ellos, haciéndome menos justa y menos amable de lo que debí ser. Lo que no me arrepiento, en absoluto, es de haber elegido a Michael, de haberlo conocido primero como persona, antes de que el dinero complicara la ecuación, de haber construido una vida con alguien que me reta constantemente a ser mejor que mis peores impulsos, esos que me llevan al desprecio o al juicio fácil. La mansión es hermosa. La propiedad es impresionante. La riqueza nos ha permitido vivir experiencias y oportunidades maravillosas. Pero, al final, lo más valioso de todo esto es la relación con Michael. Él me ha enseñado que la bondad vale más que el dinero, que el estatus financiero importa mucho menos que una conexión humana genuina, y que las personas que más te juzgan, casi siempre lo hacen basándose en información incompleta, información que revela más sobre sus propias limitaciones que sobre tu verdadero valor. La familia de Michael boicoteó nuestra boda basándose en una suposición completamente equivocada. Pensaban que estaban protegiendo a su hijo de una cazafortunas. No sabían que su hijo en realidad se estaba casando con una mujer cuya situación económica era muy superior a la suya,
cuyo origen era mucho más privilegiado de lo que imaginaron, y cuyo valor, tanto financiero como personal, era algo que nunca pudieron anticipar. Esa es la ironía en el corazón de esta historia. El juicio que hicieron no solo fue erróneo, sino que reveló sus propias inseguridades y su manera distorsionada de entender qué es lo Q.